Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la bioética de la investigación científica. Yo tengo el honor de coordinar junto con la profesora Padrón esta asignatura y lo hago con mucho gusto para ustedes. Estos, por supuesto, son mis puntos de vista. Lo teñí un poco en la presentación con lo que yo obtuve como resultado de mi trabajo de investigación de la maestría. Así que, bueno, vamos a repasar más o menos qué es la investigación científica, cuándo es válida una investigación científica. Vamos a ver que hay errores intencionales de la ciencia y por eso entonces aparece la bioética. Vamos a ver que las publicaciones científicas son o se concibieron como herramientas de la ciencia. Luego, bueno, se atraviesa otro error, ¿no?, histórico, que es el principio de publicar o morir, y ya vamos a ver por qué. Aparecen también otros errores intencionales de la ciencia, como son los fraudes, y entonces se crean mecanismos de garantía de excelencia científica, como son las pautas de integridad, o uno de los mecanismos que yo sugerí fueron las pautas de integridad. Esto es más o menos lo que vamos a ver durante la exposición. Bueno, la investigación científica es una indagación acerca de un problema que nos llama la atención, ¿no? Es un proceso ordenado, sistemático, de análisis y estudio con una metodología rigurosa que utiliza diversos métodos o procedimientos específicos para el tipo de problema que se necesita resolver y para cada una de las partes del proceso de investigación. La investigación científica perdón, puede perseguir un objetivo descriptivo de la realidad o puede desarrollar alguna teoría o regla. Hay diferentes niveles de indagación y en la exposición, en las exposiciones pasadas, estábamos, las iniciales, estábamos viendo o conversando acerca de la importancia de las investigaciones cualitativas, que si en medicina eran válidas o no. Cualquier situación que uno la pueda problematizar y que resulte un tema interesante que va a aportar a la ciencia o a la universidad o a la población una solución, es susceptible de ser investigado. En cuanto a la validez de la investigación, bueno, el concepto de validez se refiere a lo que es verdadero, o sea, sea la verdad, porque es parte del rol de la ciencia, buscar la verdad, ¿no? Se considera que los resultados de una investigación son válidos cuando el estudio está libre de errores. ¿Por qué? Porque si está viciado con errores, pues el resultado no va a ser la verdad, va a ser la verdad que se reporte a través del tamiz de esos errores. Los errores o sesgos que se presentan en el desarrollo de una investigación se deben a problemas metodológicos y pudieran agruparse en tres categorías: errores o sesgos de selección, errores o sesgos en la medición, o errores o sesgos de confusión. Estos errores a veces son intencionales y a veces no son intencionales. Los errores no intencionales, digamos que pueden ser reportados si alguien se da cuenta y discutidos, pero no se consideran fraudes. Se consideran fraudes los errores o los sesgos intencionales. Y entonces, esos errores, sean cuales sean, le restan validez a la investigación. ¿Qué disparó o qué catalizó la aparición de la bioética en el mundo? Bueno, errores intencionales en la ciencia, porque mientras el mundo entero estaba en las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, que todo el mundo creía que las consecuencias iban a ser solamente las atribuibles a la guerra, resulta que que estaban ocurriendo algunas atrocidades que ya las nombraron anteriormente y se las deben de haber dado en clase a ustedes, que fueron unos errores que se convirtieron en unos horrores. Y entonces, cuando, cuando hubo personas que evaluaron la situación posguerra, entonces la bioética aparece también como consecuencia de estos errores u horrores intencionales, cuya
motivación, intención, justificación no pueden relacionarse con nada benigno, ni beneficioso, ni justo, ni no maleficioso, ni autónomo. O sea, se echaron por tierra todos los derechos y todos los principios bioéticos y eso ocurrió. Entonces aparece la bioética como como una alternativa que también debe ser tomada en cuenta, además de todo lo que ya estaban evaluando desde el punto de vista económico, político, luego de las guerras. Bueno, hay varios eventos que se sucedieron, ya las profes les deben haber hablado de esa parte de la historia, y aparecen los juicios de Nuremberg. Se supo todo lo que sucedió con respecto a la condenación de judíos, gitanos, personas discapacitadas, de razas que la Alemania nazi no consideraba pura, y hubo tales maltratos que apareció entonces el Decálogo de Nuremberg, y en 1948 pues aparece una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se llama universal para que no hubiese excusa de ningún tipo, ni político, ni partidista, ni de fronteras, y se llama humano porque los derechos humanos son atribuciones, prerrogativas a las que todo humano, esté donde esté y en la condición que esté, tiene derecho. Y bueno, me llama la atención, a colación de lo que vamos a hablar hoy, que el número 26 y el número 28 hablan del derecho a los beneficios del progreso científico y el derecho a la libertad de la investigación científica. La humanidad entonces se da cuenta que la importancia de la ciencia y que su utilidad es pública. La paga la sociedad porque los financiamientos provienen de los impuestos y contribuciones fiscales individuales y empresariales. Y para hacer pública la ciencia y validarla, tanto desde el punto de vista del respeto a autoría como de las obras de ingenio, aparecen entonces las publicaciones científicas. Entonces, bueno, los textos, comunicaciones científicas o publicaciones científicas comenzaron como cartas personales entre los mismos científicos, libros, intercambio de libros, publicaciones periódicas como anuarios o revistas, con la intención de que se fomentara un debate externo. Recuerden que no había WhatsApp, no había internet, no era que la gente se mandaba, mira, conseguí esto, logré esto, sino que en un principio fue una idea buena, sana, pero su rol principal era fomentar el debate con respecto a lo que cada uno estaba publicando. No había otra manera de hacerlo, no se llamaban por teléfono, ni se mandaban el email, ni tan inmediato como estas conexiones que tenemos ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece la industria de las publicaciones científicas. Los científicos, los médicos, los científicos en general, las personas que hacían investigación, le ceden a las editoriales la responsabilidad de difundir lo que ellos estaban haciendo. Ellos se dedicaban a investigar y dicen, bueno, sí, que organicen ellos toda esta parte de cómo la encuadernan, cómo la difunden, cómo la venden. Y entonces, bueno, se vuelve una industria de las publicaciones científicas. Se desdibuja un poco la propiedad intelectual porque hasta ese momento cada descubrimiento era mantenido en secreto por su autor. Y bueno, pero esto se sacrifica un poco con el propósito de difundir el conocimiento y, como les digo, crear debates. Poco a poco, estos factores de citación del artículo, quién lo cita más, quién nombra más, o el factor de impacto de las publicaciones, va haciendo, y lo pongo entre comillas, famosos a los investigadores. Entonces aparece como un error, un vicio, que es el empeño de publicar o morir. Entonces, yo ubico todo el problema de la investigación científica como un iceberg, en donde las publicaciones, ese empeño de publicar o morir, los financiamientos que se les otorgan a los que más publican y no necesariamente a los que son mejores, ni más excelentes, y esa fama, todo eso es la punta del iceberg. Pero realmente cuando nosotros analizamos toda esa situación,
El problema está debajo de la punta del iceberg, porque el problema está en la investigación, en todos los procesos que ocurren durante la investigación que no son vigilados y que no se acerca de los cuales no se hace un seguimiento periódico. Es decir, se aprueba el proyecto de investigación, se otorga el financiamiento y ese financiamiento se justifica con el artículo. Todo el mundo habla del artículo. ¿Hiciste el artículo? Publicaste, entonces ya está listo. Hacen un check y ya. Presento un proyecto, publiqué el artículo y eso justificó el financiamiento. Pero ¿qué contenía ese artículo? Necesariamente, no necesariamente, ese artículo cumple con los cánones bioéticos mínimos. Este empeño, principio de publicar o morir, bueno, aquí el interés primario se centra en hacer públicos los resultados que ha logrado obtener en su investigación, pero detrás de ese interés está el deseo de que sus estudios sean reconocidos por otros pares para alimentar su prestigio personal. Y eso no está mal si fuera equilibrado. Entonces, cabría preguntarse, ¿qué es lo que primordialmente persigue un científico al publicar? ¿Satisfacción personal? ¿Divulgación masiva de los resultados de su investigación para beneficio colectivo? ¿Ambas? ¿O solamente es satisfacción individual y el dinero que sabe que puede obtener a través de las publicaciones? Entonces, bueno, hay otro negocio, digámoslo así, otra industria detrás de las editoriales y los rankings. Los rankings, eso que ustedes escuchan, la universidad está en el puesto tal del ranking tal, tiene que ver con las editoriales y los dueños de los rankings generalmente son dueños de editoriales. Entonces, todo el mundo quiere estar en el ranking. Bueno, publiquen más. Y así es como se arma el negocio, ¿no? Según Núñez, en 2001, muchos centros de divulgación científica, como universidades y centros de investigación, optaron por concentrarse en actividades académicas y de investigación y desarrollo para dejar a las editoriales comerciales, lo que les decía antes, la tarea de distribuir el saber producido. Probablemente por lo costoso que resultaba o porque simplemente decidieron concentrarse en un solo tipo de actividad o desconocían cómo se publicaba. Esa parte editorial la dominan los que se dedican a eso. Esto, además de otorgarles a los editores una supremacía para fijar tarifas de suscripción a las bibliotecas, ha hecho que se sientan con la plena libertad de solicitar a los investigadores, es decir, los que producen el material, la información, los resultados, los que hacen la investigación, que cedan sus derechos de autor, y este es uno de los problemas, quedando en muchos casos presos en un sistema que pareciera a todas luces injusto y sin ninguna normativa que favorezca su propiedad intelectual. En una noticia, esto es una nota de prensa, creo, en una noticia recogida por Tecnociencia el 23 de junio de 2004, se anunciaba de hecho que la Comisión Europea analizaría el mercado de las publicaciones científicas por cuanto resulta interesante estudiar los cambios que se vienen dando en el campo editorial. En este sentido, el Sevier, que es una editorial que es dueña del ranking que se ejecuta aquí con las universidades de aquí, el mayor emporio editorial tiene en su catálogo casi 2.000 revistas, lo que le supone beneficios de más de 600 millones de euros. Por ejemplo, la Universidad de California cancela por suscripciones 30 millones de euros, de los cuales 15% es para Elsevier, y según datos extraídos de otro buscador de este tipo de datos, de las 48.883 revistas académicas publicadas en papel y electrónicas, los grandes y medianos editores publican 7.990, es decir, 16%, y solo en revistas académicas electrónicas publican 7.699, lo que representa un 80%. Esto es todo un mundo aparte. Publicar entonces se volvió una actividad comercial y dejó de ser un acto científico cuyo objetivo es exponer la ciencia y crear esos debates entre científicos. El concepto de publicar o morir desdibujó la importancia de la difusión de la ciencia en aulas de pre y posgrado, en los repositorios universitarios, en la práctica clínico-quirúrgica habitual. Porque el que no publica, aunque difunda los conocimientos, no figura. Si lo difunde solo en aulas, solo en este tipo de clases o reuniones, en este tipo de debates, no figura. Y lo importante es figurar. La cantidad de citaciones, la fama,
Es decir, a los publicadores es a quienes reconocen y a quienes les otorgan los financiamientos. Y nadie entonces vigila el proceso de investigación, porque lo más importante es publicar. Entonces todo el mundo se concentra es en el artículo. Es decir, del iceberg solo se toma en cuenta la punta. Y resulta que, bueno, como les digo, hay unos fraudes que se cometen para sacar rápido esa publicación y porque lo más importante es la publicación, hay unos errores, unos fraudes que se cometen durante la investigación. Los principales son falsificación, fabricación y plagio. Y suelen ser errores intencionales estimulados por el afán de publicar rápido, adquirir renombre y obtener financiamientos. De manera muy rápida podemos ver que el fraude en las publicaciones son atribuibles a esa parte final de la investigación, pero la investigación ya pasó, ya se hizo. O sea, como digo, esa es la punta del iceberg. Y bueno, entre otros, hay autoría ficticia, publicación reiterada, publicación duplicada, publicación salami. Cada uno de estos conceptos tiene toda una explicación y una descripción y representa uno de esos errores que a veces son no intencionales, pero que a veces sí. Y en la investigación propiamente dicha, también hay fabricación, falsificación y plagio de datos, sabotaje, plagio de ideas, reporte solo de resultados favorables y no declaración de conflicto de interés o financiamientos, que también cada uno de estos refleja una situación que desfavorece a la ciencia y la razón de ser de las investigaciones. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que uno tiene que conocer, conociendo esa parte un poco desventajosa de la investigación y las publicaciones? Bueno, hay que crear e idear mecanismos de garantía de excelencia científica y a veces existen en otros sitios, pero hay que adecuarlos a nuestro entorno, a cómo es nuestro entorno, o completarlos. Yo en mi investigación creé unas pautas de integridad en investigación que son el reflejo de otros códigos y otras pautas que existen a nivel mundial y que son susceptibles de ser cambiadas, variadas a conveniencia de la institución y de la investigación, porque no todas las instituciones ni todos los equipos de investigación tienen o van a presentar los mismos problemas. Y estas pautas lo que buscan es complementar a los comités de bioética, dándole seguimiento periódico al proceso y progreso de las investigaciones desde que se aprueba el proyecto hasta que se obtiene el manuscrito antes de enviarlo para publicar. Porque dentro de estas pautas hay unos mecanismos que facilitan la supervisión periódica durante toda la investigación, de manera de que cuando ya se termina y se observan los resultados, pues hay una garantía de que fue íntegra la investigación. Entonces hay como hasta más libertad y más confiabilidad de publicar lo que sea que se desprenda de esa investigación, artículos, clases, participación en congresos, pósters, etc. Lo que se busca es concientizar a los investigadores, demostrar liderazgo por parte de las instituciones de investigación, instruir al personal, a todos, en temas de ética e integridad y, por supuesto, fomentar la excelencia. Las pautas deben ser adecuadas, como dije antes, según cada área de investigación. Y, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas para la Investigación de Reino Unido propone evaluar los proyectos en su inicio, durante su evolución y al final, antes de publicar el producto de investigación, siguiendo una guía de pautas para que para que dé lugar a este monitoreo que se realiza generalmente cuatrimestralmente, pero cada institución lo puede adecuar a sus tiempos. ¿Cuáles son los objetivos de las pautas? Bueno, informar explícitamente a la comunidad científica acerca de qué son las buenas prácticas científicas, qué es la conducta investigativa responsable y fraude, es decir, creando una cultura de buenas prácticas. ¿Cómo la creamos? A través del conocimiento. Establecer normas de conducta responsable, establecer también un sistema de infracciones y sanciones para toda la persona natural o jurídica que realice investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, si es que incurren en algún sesgo o error.
y promover la adopción de buenas prácticas de integridad científica, desarrollo tecnológico perdón, innovación tecnológica. No me voy a detener en cada una de las pautas porque creo que la doctora Padrón les facilitó la guía de pautas, pero para someramente leer, son 24 pautas, abarcan cada una de las posibles aristas que puede tener el desarrollo y progreso de la investigación científica. Incluso, por ejemplo, podemos leer aquí la número 12, salud y seguridad en el trabajo. Entonces, si nos ponemos a leer una por una, nos vamos a dar cuenta de que es más seguro trabajar bajo estas pautas desde todo punto de vista laboral, desde el punto de vista científico, obviamente tiene unos beneficios, pero también del ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo se descarga de cualquier tipo de complejo o de cualquier tipo de actitud que de repente no sean colaborativas. El norte se vuelve la institución. Cada persona es reconocida en su etapa de investigación en la que le toca colaborar y en general causa una sensación, esta supervisión constante causa una sensación de seguridad y de estar haciendo lo ético y lo que es correcto. La integridad científica es lo que se busca, ¿no? Las buenas prácticas científicas son un conjunto de acciones y comportamientos individuales y organizacionales basados en los valores fundamentales de la ciencia que expresan los principios y responsabilidades que comportan la integridad científica. Las buenas prácticas científicas sostienen la conducta responsable en investigación y estas buenas prácticas científicas repetidas una y otra vez, concientizadas, exigidas por la institución que está, donde se realiza la investigación eh, y, y manifestadas en el acuerdo de integridad y en la planilla de verificación para el seguimiento de la investigación que se llena trimestral, cuatrimestralmente. Cada vez que se hace una supervisión, crea un hábito. Entonces, crea como un esquema por el cual se va a guiar la institución y cuando se crean estos hábitos, estos esquemas, entonces se crea de una vez el hábito de la excelencia, o sea, se crea una cultura, una costumbre, una manera cómo se hacen las cosas en esa institución. Y eso le da mucha validez tanto a los investigadores como a sus investigaciones, como a sus productos. Se busca reconocer el valor de la difusión del conocimiento científico en las universidades, en aulas, en quirófanos, en laboratorios, en los repositorios universitarios. Se busca concientizar que hasta las ideas pueden ser plagiadas cuando se manifiestan públicamente y las desarrolla otro grupo de personas. Las ideas son obras de ingenio inéditas y por lo cual tienen derecho de autor. Se busca visibilizar la labor de los comités de bioética y los comités de integridad científica si hay suficientes personas para crear uno. Y la importancia del seguimiento de las investigaciones de principio a fin. Se busca obtener resultados veraces, válidos, que realmente reflejen y sean pertinentes para la población, para la ciencia, para los intereses institucionales y del propio investigador. Se busca erradicar la práctica de publicar por fama, como si fuera cualquier cosa, o publicar cualquier cosa. Se busca dignificar la ciencia y ser portavoces de integridad científica como un rasgo de excelencia, que como les digo, se cultiva mediante hacer este tipo de supervisiones un hábito. Esta es otra nota de prensa de Martínez en 2023 que dice que al margen de problemas metodológicos y filosóficos, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard se revela contra los rankings. No porque los rankings sean malos, digámoslo así, sino porque hay que adecuarlos para hacerlos válidos, porque no pueden desplazarse otro tipo de méritos que tenga el investigador sí, y concentrarse solamente en las publicaciones. Un investigador no solo publica, un investigador es investigador clínico, quirúrgico, de laboratorio, entonces no se le puede dar de una manera tan poco ponderada toda la importancia a si publica o no, porque pasan estos vicios. Entonces, bueno, la Universidad de Harvard
También menciona algunos problemas relacionados con la aparición de incentivos perversos. Y si ustedes investigan este término, se van a encontrar con otra gama de problemas de investigación. Esta nota de prensa cita no solo casos en los que se reporta información falsa, sino también la posibilidad de que las instituciones den prioridad a aquellas políticas que las hagan sumar puntos para el ranking en lugar de aquellas que realmente repercutan sobre la calidad de la enseñanza y en el caso nuestro, de nuestros pacientes. La decisión implica que la Facultad de Medicina dejará de compartir la información requerida por la publicación para elaborar sus listas, o sea, no va a participar más en los rankings. No obstante, también han señalado que la información pertinente se seguirá ofreciendo de manera pública en el portal de admisiones para que los alumnos, porque los rankings ubican a las universidades en cuál es la mejor, y en otros países existen muchísimas universidades, entonces no se están negando a darle la información a los futuros alumnos, sino a participar en estos rankings, y es una manera de protestar porque hay toda una conjunción de universidades que están en este mismo sentido actuando y cada año hay más. Una de Noruega también se negó a participar en los rankings hasta que no se adecue o se corrija lo de la ponderación exagerada solo a las publicaciones. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Para mí siempre, como les digo, va a ser un honor compartir con ustedes y pongo aquí esta frase de Aristóteles: somos lo que hacemos repetidamente, así que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Muchas gracias.